Le damos la bienvenida a nuestros dos invitados de lujo. Realmente este es un programa de rock. Nos interesa hablar de rock y por eso vamos a hablar de cocina. Estamos aquí con Guillermo Curó y Francisco Anselmi, autores de este gran libro de Rock and Pop, 30 años, la imaginación al poder. Bienvenidos. ¿Qué tal, chicos? Buenas Muy noches. buenas Muchas noches. gracias. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Me escucho bajo. Yo los veo muy bien ustedes. ¿Me ¿En serio? escuchan ustedes? Ahí les mandé. A ver, ahí ahí les me mandé a escucho todos. un poco más. Se está no sé. quejando de cómo Ahí te escuchás parte. encima. No me escucho porque ya estoy grande, estoy un poco sordo. Está bien. Y acá en Es el vivo se audífono. van a... Debut y despedida del libro. No, Ahora de sí. ninguna manera. Si llegamos hasta acá, me parece que seguimos. Bueno, igual debut y despedida del libro. Vos lo decís y hoy estábamos pensando con Francisco. Esta semana cumplimos 5 meses desde la primera entrevista que hicimos juntos por el libro de la Rock and Pop. Entonces estamos tomando esto también como una suerte de cierre de lo que fue toda la campaña del libro y lo que significó que tanto juntos por separado pudiéramos dar distintos tipos de entrevistas. Feliz aniversario. Bueno, muy bien. A Y ahora, propósito. y ahora todos nos abrazamos y... Sí, no, celebramos acá. yo ya estoy con la mano arriba de Curó. Champán. Sí. Bueno, me encanta la buena onda que tienen y ya partiendo de esa base, ¿cómo fue que se juntaron y decidieron hacer este libro? ¿De dónde? Mira, vamos al inicio, ¿de dónde se conocen? Porque también hay como una, no quiero preguntar, no sé por qué son divos, pero no por ahí no quieren decir la edad, pero como que hay, ¿no? Digamos, como un rango No, divisorio de edades donde Puedo responderlo claramente. responda haciéndose libre. Hay 20 años de diferencia Que entre no es Guillermo nada. y yo. No es nada, no se nota. Mira, él parece un pibe y yo parezco más grande. Sí, No, sí, no. no sabemos quién es quién. Es más, Exacto. solemos cambiarnos depende de la Ahí entrevista. lo Sí, miro y emocional también. Hay veces que yo estoy más maduro, él más inmaduro. ¿Pero como suele ser el caso, ¿no? Pero ¿qué la madurez? No se va a empezar a hablar. No, bueno. La madurez no se mide con la edad, me Yo estoy parece. mascando chicle en este momento, Mirá. propio de un adolescente. 10 minutos Muy en bien. entrar me dijo, está Pegalo más debajo de la mesa, infantil. queda mejor. 10 minutos en entrar me dice, está más infantil que el año pasado. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Vi que Ellos sabía- no te conocieron el año pasado. Me ven con camisa, me ven un tipo serio. Y mira, y Yo así doy todo, así. sacaste un libro así y todo. Escuchame. Bueno, pero esa es tu faceta ahora en la radio, 11 de la noche casi, de un martes, me parece que para relajarse. Pero ustedes, ¿de dónde se conocen ustedes? ¿Cómo nace esta historia de amor? Yo cuento el libro, usted cuente nuestro primer encuentro. Excelente. Anselmi. Bueno, él estaba vestido con una remera negra. Qué No, detallista. en realidad, Con todos, digamos, con el nacimiento de esa emisora. bueno, ¿Cómo fue encararlo en el contexto político y social? Bueno, son varias cosas. Ahora yo arranco yo y después Andá seguís vos, vos y amor. después Viste cómo volvemos. tenía Hacemos algo un ida y vuelta. ¿Viste cómo tenía? No, a ver, esto fue desde el principio, o sea, había una necesidad. Yo cuando lo busco a Francisco, lo busco porque había un interés de poder contar la historia de la radio de la manera más completa posible. Como decís vos, yo agarré la primera época por una cuestión de edad, tengo 42 años, la primera época y después, ya llegando al 2000, yo dejé de escuchar la rock and pop. Entonces no tenía tantas referencias de lo que era la radio. Y fue justo en la época que él la empieza a ¿Te escuchar. puedo preguntar por qué dejaste de escuchar rock and pop? Sí, porque crecí, me hice grande. ¿Y no te acompañaba? ¿No sentías que era una radio para vos? No, ya no era la radio, por diferentes motivos. No era la radio que yo conocí, no era la radio de Lalo, no era la radio del primer Mario, no era la radio que me había acompañado en mi adolescencia. Había cambiado la música, había cambiado el estilo, había un rock barrial, si se quiere, con el que yo ya no me identificaba tanto. Entonces, por eso me fui hacia otras radios o incluso dejé un poco la radio. Pero claro, fue la época que él, por una cuestión de edad, por una cuestión de adolescencia, la empezó a escuchar. Entonces, a la hora de contar la historia, necesitábamos que hubiera esta brecha generacional. Si no, no la podríamos haber contado completa. bueno, de hecho me parece que fue una de las cosas más interesantes del libro. Al ser 6 capítulos, nosotros planteamos dividirnos 3 él y 3 yo. Claramente él escribió los 3 que él bien conocía y yo conocí los 3 que parten a partir de la mitad de la década de los 90. Lo que es la llegada de Menem al gobierno, bueno, año 89, ¿no? Pero la llegada de Menem y cómo en los 90 en la Argentina empieza a surgir un medio muy interesante, un fenómeno muy interesante en los medios de comunicación, que es la extranjerización de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Le empiezan a ingresar capitales extranjeros a todos los medios de Argentina. Por ejemplo, en Telefe ingresaron los españoles, en la propia Rock and Pop ingresaron los mexicanos. Rock and Pop es comprada por un conglomerado internacional que se llama CIE, que inyecta demasiado dinero en la radio y a partir de ahí es cuando se empieza a expandir hasta lo que es hoy y las radios hermanas, Metro, Blue y demás. Déjame aclarar una cosa. Sí, querido. Inyecta muchos capitales, pero al mismo tiempo, con esa inyección de capitales, se empieza a perder lo que es la identidad de la radio, lo que son los personajes, lo que era esa rock and pop de garage que fue en la primera época. Entonces, si bien empiezan a tener mucho dinero, todos cobraban fortunas ahí, Sí. desde todos los que eran conductores, o sea, los operarios cobraban siempre como operarios, pero los demás cobraban muy buena plata.
al mismo tiempo se empezaba a perder la identidad y el amor y la camiseta que tenían puesta hasta ese momento los integrantes de la radio. Se Exacto. volvió como plástica. ¿no? Bueno, Como que- el laburo artesanal dejó de estar tan al frente como para hacer una radio industrial. Como bueno, empezamos a sacar chorizo, la clásica fábrica de chorizos. Pero el fenómeno más interesante, sin embargo, es que la radio seguía manteniendo una esencia porque seguía estando un personaje que para mí me resulta muy interesante, que es Quique Prosen. ¿Quién es Enrique Quique Prosen? Hoy es gerente de RQP, pero en ese momento era una de las cabezas a cargo de la radio. Era el tipo que tenía que lidiar con la Negra Bernasi, con Pergolini, con Matías Martín, con Andy Kuznetsov, tenía que lidiar con Lalo, tenía que lidiar con todas las figuras. Y era el monstruo que tenía la cintura para decir, bueno, muchachos, paren, vamos por acá, la radio tiene que ser rock and pop y va a hacer esto. Cuando ese tipo se va en 2009 es cuando empieza la verdadera caída de la rock and pop. Pergolini se va un año después. La radio es comprada por otro empresario que se llama Raúl Moneta, que en los 90 en Argentina tuvo mucho que ver estuvo muy aliado con Menem y quería también, era una de las contras para Clarín, pero bueno, si hacemos un paralelo sería como Cristóbal López hoy en día. Ajá. Nos vamos de tema igualmente, pero ese es lo interesante. La rock and pop para mí empieza a caer verdaderamente en 2009 y ahí te quemé otra pregunta. No, quiero saber quién fue Greenbank. Dígalo. ¿Quién fue Daniel Greenbank? Daniel Greenbank fue el hombre que un día se despertó, fue al inodoro y dijo, quiero escuchar una radio de rock. No hay radio de rock, me encantaría a esta hora, son las 9 de la mañana, las 8, las 7, era muy temprano, y tengo ganas de escuchar rock. Situame y no hay rock. año. Año 84-83. No había Sí. rock. No había rock, no había FM de rock. Estamos hablando, hoy en día uno prende la radio y tiene una FM cada vez que toca el Te hace que botoncito. va 95.1, 95.3, 95.5. Bueno, en esa época no existía eso. No, tampoco había radios segmentadas, no había una radio que tuviera una programación dedicada al rock. Sí, por temas políticos que contamos también en el libro. Perdón, pero me dejé de escuchar. Pero supongamos que se sale al aire esto. Todo sale, todo queda registrado. Bien, por problemas políticos había habido un auge del rock nacional en la época de Malvinas, donde no se podía pasar música extranjera en las radios, y eso lograba cierta segmentación, pero una segmentación mínima, porque cuando hablamos de música en español podía ser Valeria Lynch, después un tema de Spinetta y después un tema de el que vos quieras. Sí. Pero no había una radio o una emisora que tuviera toda su programación dedicada al rock. Y esto es lo que hizo Greenbank, inspirado en radios extranjeras. Ujú. Bueno, y él ahí se metió y ¿cómo le fue a él? Porque yo imagino que obviamente por ahí se le fueron cerrando unas puertas, pero por otro lado era novedoso y lo novedoso da miedo y por ahí nadie se la juega, él se la jugó, prendió y salió bien. Mira, durante la década del 80 la rock and pop no fue un éxito comercial. La rock and pop no llega a ser, esto dicho por Pablo Coluber, que era uno de los tipos encargados de vender la pauta en ese entonces. Sí, estamos hablando de toda gente que lo entrevistamos para el libro. O sea, el libro está contado a partir de las anécdotas de todos estos personajes, de Greenbank hasta La Nata, pasando por Lalo Mir, Coluber, Quique Prosen y todos los que fueron parte de la radio. Exacto. Pablo Coluber, muy amigo de Daniel Greenbank en ese entonces, era el hombre que vendía todo lo que era la publicidad. Y la rock and pop recién empieza a recaudar plata en el 91 cuando se tiene una pauta con Pepsi. La pauta con Pepsi, contado por Quique Prosen, dice, le preguntamos, che, ¿y ¿te acordás de la pauta de Pepsi? ¿Cómo era esto? Quique Prosen y el ruso Berea, lo que nos dijeron es, ¿sabés los barcos que se compraron con esta plata? Claro, el tipo estaban llenos de plata, gracias a Pepsi. Hasta ese entonces la rock and pop tuvo dos etapas, que era cuando era solo musical y cuando empiezan a llegar los primeros programas. Lalo Mir, Bobby Flores, Radio Van Gogh, por ejemplo. Feedback con Ari, con Paluch Mario. y Mario Ese Pergolini. fue acá me noté en Machete que fue el primer programa en vivo de la Rock and Pop en el 87 con Exacto. Mario, con esa dupla que revolucionó, ¿no? Que abrió la cabeza y los adolescentes estaban todos ahí y descubrieron una identidad que antes no había, ¿no? Exacto, esa dupla que ya no empieza en la Rock and Pop, sino que empieza un tiempito antes. De En la hecho, FM de Continental. en la FM Ah. Continental y después pasan a FM OK. ¿Qué pasa? Greenbank los escucha y se da cuenta que son grandes personajes para lo que él quería, que era convertir esto en una radio con programas. Recordemos que el primer año y medio de la Rock and Pop fue musical. Era solamente música, separadores, locutores, nada más. Entonces, cuando quiere empezar a trabajar en programas, también por una cuestión económica, para ver si podía empezar a entrar algún billete, es cuando trae por un lado a Lalo
y por el otro a la dupla de sonó Lalo Lalo. Sí, ¿no? pero un Lalo Lalo. sonó Estuviste muy bien. Sí, estuve muy bien Un cuento porque chino. y si no lo hubiera dicho pasaba. Pero yo lo pesqué. hay que ser autocrítico en la vida. Ya el amor es así acá. Bueno, como decíamos, por un Lalo Lalo y por el otro Pergolini con Paluche. Esos fueron los 2 primeros programas. Un joven Pergolini que ya empezaba encarando por ese camino, ya se sabía que iba a ser quien era, realmente tenía todo ese perfil rockero que necesitaba y que podríamos decir que representaba la rebeldía del adolescente en esos años. Sí, en esos años lo representaba, ahora lo quiere representar. Que eso es la diferencia. Pero esos años sí era un chico de 20 y pocos años, rebelde, jodón y con muchas ganas de hacer radio. Siempre fue su pasión y lo demostró también a lo largo de los años hasta hoy. Nos queda claro que que la pasión de Mario siempre fue la radio. Lo que pasa en aquel momento era, como decís vos, a partir de una rebeldía, ahora es a partir del billete. Pero ustedes entrevistaron a muchos, ¿no? Sí. Qué profundo, ¿no? No, estuvo Estuvo muy bien, muy me bien. gustó. Porque él cierra muy bien las oraciones. Sí, aparte punto abajo. Sí. ¿Viste cómo te enseñan Punto. en la- No me lo discuta porque perdí. Ustedes entrevistaron a muchos. Nombrame a quién entrevistaron, a quién tuvieron frente a frente. Lalomir, Jorge Lanata, Bobby Flores, Quique Prosen, Pablo Y Coluber. todo sin problema, digamos, todo buena onda. Al contrario, estaban todos muy contentos sí. porque era la primera vez que se hablaba de esta radio y la primera vez que se hablaba de un trabajo que para ellos fue su vida. O sea, muchos, el ruso Berea, muchos empezaron en la rock and pop. Entonces era muy cercano ese sentimiento de pertenencia de esa época y que todavía hoy lo tienen. Entonces con mucho gusto quisieron hablar prácticamente todos. Incluso tenemos una gran anécdota relacionada a Greenbank, que creo que vos que salvaste las papas la podés contar mejor que yo. No, bueno, gracias, buenas tardes. No, lo que pasa es que con Greenbank lo veníamos persiguiendo muchos meses. Y era mail tras mail y el tipo se negaba, decía, no, monstruo, yo la verdad es que no voy a hablar en un proyecto que no tiene significancia. Hasta que un día, no sé... Lo estás haciendo quedar bastante bien, fue un poco más fuerte. Sí, lo decidieron, ¿no? ¿Cómo fue, por favor? Que lo cuento con pelos y Vos lo señales. contás mucho mejor, en serio. Bueno, muchas gracias. Por favor. Porque yo termino la frase que después de contar. Excelente. Yo no la termino, por eso. Exactamente. En la Bueno, tuya quedan puntos suspensivos. Exacto. Sí. lo queríamos contactar a Daniel. Sabíamos que este libro sin Daniel no se podía hacer porque Daniel era la rock and pop, había inventado la rock and pop, la marca y todo lo que significaba la radio. Le mandamos una serie de mensajes, no nos contestaba, finalmente nos contesta. Y nosotros los periodistas, vos lo sabés, pero capaz que los oyentes no, tenemos esto de bajar un poco las pretensiones de lo que necesitamos. Entonces le mandamos un mail que decía: necesitamos 20 minutos de tu tiempo para hablar sobre la historia de un libro, la rock and pop que estamos trabajando, etcétera. La respuesta lacónica de Daniel fue: si necesitan solamente 20 minutos, es que no es un proyecto serio, entonces no me interesa participar. Esto aclaremos, era mentira, pero nosotros para que nos diera la entrevista. Claro, para decir, no te voy a robar tanto tiempo. Si te entiendo, decís, ¿te puedo un minuto de tu Exacto. tiempo? Entonces, Bueno, un minuto en no ese te puedo decir nada. momento yo me crucé, dije, listo, esto se pudrió todo. El señor, que es mucho más diplomático que yo, dijo, déjame que ver cómo la remonto, etcétera. Le mandó otro mail, no, en realidad, bueno, no es que eran 20 Como minutos, el dulce de pero... leche. Sí, No, sí. no, no. El señor es productor, o sea que Claro, sabe mucho de Sabemos esto. esto de decir al invitado, ¿cómo estás, querido? ¿No querés venir? Bueno, no hay ningún problema. ¿Mañana vas a querer? Bueno, Sí, si no, y probamos la mañana. mejor carita de gatito de Shrek. Sí. No, espera. Bien, bueno, Pero pago yo el taxi. se lo dimos vuelta. Mejor dicho, el señor Anselmi lo dio vuelta. Ese es punto mío, sí. Cuando nos encontramos con Daniel en su oficina, un día a las 2 de la tarde, nos dice, antes de empezar, nos dice, mire, les quiero aclarar que si no quería hablar antes fue porque, como este fue el proyecto más importante de mi vida, me parecía que con 20 minutos no iba a alcanzar. Entonces, hoy suspendí todas mis reuniones de acá en adelante, así que chicos, quédense hasta cuando quieran, pregunten lo que quieran. Hicimos 3 horas de entrevista hasta que nos cansamos de hacerle preguntas. Sí, igual creo que hay una anécdota más interesante que les va a gustar más, que es cómo vendimos el libro. Que no lo contamos y dijimos que le vamos a contar algún día. ¿Cómo vendimos el libro? ¿Cómo llegamos a esa propuesta del libro que creo que se puede contar? A ver, cuéntela porque yo no lo recuerdo. No, cuando la Y en primera caso reunión... de que no me guste la anécdota, voy a decir que yo Pasame. no estuve. Claro, yo no tengo Claro. nada que ver con esto. No, cuando fuimos y presentamos el libro a la editorial, teníamos una idea y un capítulo escrito. ¿Y cómo fuimos a la reunión? ¿Cómo nos presentamos? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? No lo recuerdo. Está bien. Pero Sí, realmente Mi no lo compañero realmente no sabe qué voy a decir. estoy fuimos temiendo. No, fuimos a una reunión con Planeta, que es la editorial grande que nos editó el libro. En realidad el libro es el Labor by 2, que es una subeditorial de Planeta. Nos sentamos a hablar con la editora, una mujer muy gentil, muy amorosa, divina.
Y cuando estamos ahí sentados, lo que decimos es... Para, antes que sigas, sin saber lo que vas a contar, por las dudas quiero aclarar que yo los únicos libros que leo son de Planeta. Excelente, Ahí va. yo también. Es más, hay una biografía muy buena de San Martín. Bueno, además... no, cuando nos sentamos, claro, que decimos, ¿cuánta parte tienen hecha del libro? Ah, sí, me hiciste acordar. ¿Viste? Me hiciste acordar, sí. Teníamos medio capítulo. Calculo que hasta ahora ya está durmiendo esta gente que se levanta temprano. Igual ya está editado, ya está. Ya está, Para sí, la pero próxima uno vez le quiere van a hacer, preguntar más. uno quiere hacer Teníamos medio capítulo escrito y un montón de ideas de cómo hacerlo, ¿no? Pará, yo hago de la editora. ¿Puede ser? ¿Quiere hacer un ¿Querés que hagamos un radioteatro? ¿Quiere hacer radioteatro? radioteatro? Yo te lo pregunto. Bien. Chicos, qué bien. Sí, me interesa la idea, está muy bueno. ¿Y cuánto tienen hecho del libro hasta ahora? No, la verdad tenemos un 60-70% escrito. Nos falta hablar con Griman, pero ya lo tenemos abrochado. Mentira, en ese Bueno, momento Griman nos había dicho que no por mail. Está bien. Pero lo tenemos todo arreglado. Está bien. ¿Y para cuándo me lo pueden entregar? Ah, a ver, 2 meses. O sea, No. hay que editarlo, hay que terminar las entrevistas, después corregirlas. Es un trabajo, pero no, nos falta muy poquito. Excelente. Todo esto con una cara de piedra increíble. Salimos a la red y dijimos, bueno, algo. Nos van a llamar a los 2 días. Y dicho y hecho, a los 2 días nos llamaron y dijeron, chicos, vamos, vengan, que hacemos el libro. Sí, les encantó y ahí fue cuando nos miramos y dijimos, Hay que apurar a Vamos. sábado, ¿Qué domingo. ¿Qué hacemos? No, sábado, de hecho, domingo, lunes, feriado. y pongo otra anécdota personal, yo sacrifiqué una pareja por este libro. Jodeme. Es verdad. ¿Es verdad o no? ¿Le querés mandar un.? No, un beso. No, esa turra, no le mandamos nada. No, por eso, mira, ahora soy millonario, sí. Sí, Justamente. Justamente, de eso iba a hablar. Estamos acá con Guillermo Curó y Francisco Anselmi, autores de La Imaginación al Poder, historias de rock and pop, 30 años de rock. Vicky, sí, querías hacer una pregunta. Y No, al aire también todo tuyo. estaría bueno igual leer un mensajito, porque Mira, no, es por para favor. los chicos. Sí, cómo no. Hay 2, para vos, Anselmi. Recordamos a la gente que nos manda un mensaje al 15 34 91 58 80, mensaje de WhatsApp o al aire al 3972 5561. Dice, hola, soy Anto Elizondo, quien empezó con la idea del libro junto a Camila Tiempo. Un éxito el libro, felicitaciones a Guille, que es un genio y una excelente persona. Los estoy escuchando desde Rawson. Desde ¡Chubut! Rawson. Hay que decir eso es lo más importante. Claro, Bueno, sí, sí, sí. No. precisamente de Antonella hablábamos cuando contaba antes que se terminó yendo a su ciudad y no pudo seguir con esta idea original. Camila sí nos ayudó en la preproducción del libro, en la preproducción periodística del libro. Bueno, ahí le mandamos un beso grande. Se ve que los quiere, ¿sí o no? Si no, no, No gastaría, A mí me quiere, no a Anselmi gastaría no lo un conoce. mega de WhatsApp. No, Guau. tengo el Mercedes acá abajo, avisale nada más que me estoy yendo ahora. Me pasa a buscar. Está yendo para allá. Ese fue el éxito del libro, entonces la gracia. ¿Me puede contar un poquito qué hitos, 2 cada uno, 3 cada uno de rock and pop que les quedó a ustedes y que creen que realmente afectó las cabezas, las neuronas de los adolescentes hoy adultos? Hitos de la rock and pop en estos 30 años que deben ser un montón. Pero seguramente le habrán contado algo a Bobby o ¿a Mario lo entrevistaron? No, Mario ¿Hicieron? es una muy buena pregunta Mario. y está bueno aclararlo, por eso lo digo. Que estuviste rápido. Por eso lo aclaro. No, Mario a través de un productor nos hizo saber que no le interesaba participar del libro. Fue la única persona que no quiso participar del libro y que nosotros teníamos muchas ganas de que participara porque también fue el que más años estuvo. Pero bueno, no le interesó. Después igualmente le mandamos el libro autografiado a la radio y lo mencionó al aire. Pero lamentablemente no quiso ser parte. Supongo que tal vez porque estaba muy ocupado, porque consideraba que a lo mejor no iba a ser un libro tan completo como el que fue. ¿O no creen que fue No como sabemos. algo más emocional? Como que él realmente, ¿recuerdan cuando se despidió, no? Que se quebró al aire. ¿No creen que fue como revolver una vieja historia ya para él medio cerrada, cicatrizada? No. Y volver. Por él yo como que no quiero defender entre comillas, no defiendo a nadie, pero como que por ahí lo veo por ese lado, como, la verdad no quiero revivir esa historia. Está contado en el 6º capítulo del libro, que es donde contamos la caída final de la rock and pop, está contada esa escena. Pero creo que tiene que ver más con que la rock and pop está en un proceso empresarial en el que volvió hace un año, volvió a manos de Garfunkel, de Matías Garfunkel y Sergio Spolsky, que eran quienes eran los empresarios hoy kirchneristas que tuvieron un conflicto con Raúl Moneta en torno a la propiedad de la radio. Yo creo que tiene algo más que ver con eso, con un tema de derechos, con un tema de qué iba a hacer con la rock and pop. Acuérdense que el año pasado no se sabía qué iba a pasar con la radio. Los rumores eran que cerraba.
De hecho, creo que cada 2 semanas se vuelven los rumores. Pero que era que cerraba, que no le iban a dar más pelota. Nos llamaban mucho para preguntarnos qué sabíamos nosotros cuando salió el libro sobre si cerraba o no la Rock and Pop. Y cerrando el tema de Mario, en base a lo que vos me preguntabas, sí, a ver, no creo que haya sido por una cuestión de revolver viejos temas o viejas heridas o como lo quieras llamar. Pero la ventaja fue, entre comillas, porque insisto, nos hubiera gustado mucho entrevistarlo, la ventaja que a lo largo de estos 30 años fue quizás de todo el equipo de Rock and Pop y de todo el equipo primigenio de Rock and Pop, la persona que más habló en los medios. Entonces nos permitió, mediante declaraciones en distintos diarios y revistas, tener la palabra de Mario en todos los capítulos y a lo largo de todo el libro. Entonces, si vos seguramente lo leíste el libro, pero para el que no lo leyó y lo quiera leer, se va a dar cuenta que no se nota la ausencia, porque nos preocupamos porque estuviera, porque sabíamos y considerábamos que tenía que estar. Entonces Mario está en el libro a pesar de que lamentablemente no habló con nosotros. ¿Les quedó alguien más por entrevistar? Que hayan querido entrevistar. No. Por tiempo, quizás. No. ¿Vos considerás que tal vez algunos sí? No, yo más por un capricho personal y profesional me hubiera gustado haber entrevistado a todos los operadores chiquitos. Es verdad. Todos los, Es verdad. que fue un tema que discutimos. Realmente no tenemos tiempo. Yo, mientras hacía el libro, echaba una pareja, tenía 3 laburos y demás. Y Guillermo tiene una familia, tiene también 2, 3 laburos tenía en ese entonces. Y teníamos que sostenerlo con cómo podíamos, ¿viste? Y la verdad es que hacer un libro en los ratos libres, porque fueron fines de semana escribiendo, sin ver a nadie, en el medio del mundial también, ¿te acordás? Sí, sí. Fueron fines de semana adentro, días de semana, y es una verdadera locura, la verdad. Y si querés entrevistar más gente, representa un tiempo en el que vos no estás trabajando en algo que te puede redituar plata. Bueno, entonces es un tema. A mí personalmente me hubiera gustado entrevistar a todos los operadores, a más conductores, pero bueno, por una Sí, cuestión también de tiempo, cuando uno hace este tipo de libros, que es una suerte de periodismo narrativo, tenés que tener mucho cuidado a la hora de manejar las fuentes. ¿Por qué? Porque si bien yo coincido en que yo estaba pensando en primeras figuras cuando dije que no, realmente en las primeras figuras no siento que nos haya faltado nadie. No. Sí de operadores o de gente que estaba más cerca de los fierros. Pero ¿qué pasa? A veces, para sostener el ritmo del libro, no podés poner a muchas personas que hagan un mismo trabajo porque las anécdotas se repiten, se complementan o terminan perjudicando el devenir de la lectura. Entonces, desde ese lugar, creo que los que están, que de hecho está el Chino Chinén, gente muy importante en la creación de la radio, musicalizadores también. Me parece que hoy leyéndolo te diría que está bien así, que no le hubiera agregado más. Mira, y un fenómeno que nos pasó la otra vez, que me parece que se puede contar sin dar nombres tal vez, es que nos escribió un operador de la primera época del rock and pop, de esos hombres que crearon la artística, que le dieron forma a todo lo que era el sonido de ese entonces. Nos escribió al Facebook de la radio y nos dice, del libro, perdón, y nos dice: muchachos, me encantó el libro, está buenísimo, muy apasionante, pero la verdad no me llamaron. Y yo digo, era uno de los que yo tenía en la lista y digo, ¿por qué no lo llamé? Y es por esto, una cuestión de tiempo, una cuestión de que tal vez podríamos habernos quedado haciendo otra cosa o estábamos escribiendo, demás. En el volumen 2. Bueno, hay una edición que va a salir, por favor. Quiero cómprenla. que me cuenten qué fue los radioteatros en Rock and Pop. Porque uno por ahí escuchaba los viejos radioteatros que... Bueno, yo porque estudié locución y me hicieron escuchar los antiguos radioteatros que eran increíbles, pero... ¿Qué fue la Rock and Pop para nuestra generación? Los radioteatros, ¿no? De la Rock and Pop. Bueno, radioteatros tenés de diferentes maneras, aparecieron de diferente manera dentro de la Rock and Pop. Vos seguramente recordás o te hicieron escuchar los viejos radioteatros de Oscar Casco, Mamarrachito Mío y ese tipo de cosas. Correcto. En Rock and Pop... Muy bueno, pero nada que ver lo que era ahora. No, nada que ver. En Rock and Pop los radioteatros comenzaron por 2 caminos diferentes. Por un lado, el que hacía Mario en Malas Compañías, escrito por Eduardo de la Puente, que era un radioteatro más al uso clásico. Sí. Perdón, y recordemos un datito de color. Juan Castro, el periodista... Te corté la anécdota, 1000 perdones. Juan Castro, el recordado periodista que, bueno, se suicidó en una situación que no sabemos cómo fue. Él escribía los radioteatros de Malas Compañías en un momento. Bueno, vos ahí te voy a contar algo. Juan Castro... Mira cómo va echando. Gracias, Anselmi, por... Cuando quieras. Iba hacia ahí, justamente. Contrataciones. Son el Cani y el Diego. Sí, No, sí. tenemos los días. Mirá. Tenemos los días. Afiladísimos. No por ciertas cosas, No, pero por bueno, favor. no importa. Te amo. Yo también. No se den un piquito acá.
No, estamos un poco lejos y hay mucha gente Yo te lo para... doy, no tengo ningún problema. Ahí Corro se 4 para, personas. se corre, Hay mucha luz, hay mucha gente. se pone no- frente a frente. Vos no le haces Se eco a para, casi no, nada. se pone- A casi nada. Casi Está nada. muy bien. Doy fe, incluso puedo dar nombres. Bueno, volviendo a Juan Se Castro, va a que en paz separar de descanse, vuelta. pero que nos va a salvar. Está transpirando. Se va a separar de no sé, no, ¿cómo de todas? No, perdón, ¿qué? Me estás quemando. El señor conductor no tiene código, me parece. Hoy. Bueno, ¿podemos volver a Juan Hoy. Castro que nos salve desde el Juan más Castro. allá? Muchas gracias. Um, No, Juan Castro no escribía. Juan Castro fue telefonista del programa y a la vez actor en algunos de los radioteatros. Que los escribió, entre otros, Alejandro Nagui. Esos son los radioteatros de tenés la razón. época Mirá vos. de Fe de malas ratas. compañías. Pero tenías otro tipo de radioteatros que eran mucho más descontrolados, mucho más rebeldes, que eran los que hacía Lalo en Radio Bangkok. Vos te recordarás, o los oyentes recordarán a División Entel, que era ese despropósito maravilloso, donde al mejor estilo División Miami, esta gente inventaba que iba por diferentes lugares y mataba ancianas, o las violaba previamente antes de matarlas. un viaje por Irak, un viaje por Bagdad. era, ¿no? Escrito por el ruso Berea. Entonces vos tenías el radioteatro clásico de Malas Compañías y estas locuras maravillosas que se pueden escuchar. Hay 2 discos que sacó Página 12 sobre Radio Bangkok, con compilado de Radio Bangkok en el 2001, creo, que se consiguen por algunos lados, y ahí está claramente el nivel maravilloso de locura que tenían en ese momento. Sí, atendiendo a la diferencia generacional, no sé si les contamos que tenemos 20 años de diferencia. ¿Cómo te gusta, no? Me Dejarlo encanta. ahí. Cada entrevista lo hacemos. No, lo que a mí, yo recuerdo el radioteatro de Mario Pergolini, el de ¿Cuál es? Ese radioteatro, el que tenía al comienzo, ¿recuerdan? Que era un radioteatro que escribía Eduardo de la Puente todos los días, menos yo un laburo de producción increíble. Y que después editaron distintos editores a lo largo de la historia del radioteatro. Y también tenían otra historia en el medio, muy interesante. Esto es radio, Anselmi. Te pido disculpas. Si se va a quedar. Si se ¿Lo va a quedar probaste? ¿Lo probaste? No, pero digo, si se va a quedar sorprendido por cosas que ve, entienda que la gente no lo está viendo. Perdón, pero Curo me hizo un globito y Continúe, me miró continúe. y no entiendo a qué me quiere decir. La seña de la radio. Continúe o explique. Bueno, y el No radioteatro caga del pedo medio en que también vivo, que era muy interesante. Yo por lo menos tenía 18 años, tenía un laburo en ese entonces que era vender productos de óptica por el campo todos los días, y lo único que me ataba a Capital Federal era Pergolini y la 95.9. Pero me emocioné, en serio. Se quebró, se quebró. Está llorando. Ya casi estamos terminando esta nota porque... ¿Qué dice usted, señora coordinadora de aire? ¿Está muy bien? Quiero que me diga cada uno una palabra de estas personas que le voy a nombrar. Empieza con el señor. Lalo Mir, 1 o 2 palabras para usted. Un talento, un referente de la radio y de nuestro trabajo. Señor Lalo Mir. Excelso, un gran hombre. Elizabeth Bernacci. O la negra Bernacci. Usted primero, Anselmi. Ya, que- ya, te encanta, te que encanta. le Off encanta. the record, nada más. Te encanta. Sí, coincido, off the record. Y vamos a aclarar el porqué off the record. Hicimos casi 3 horas de entrevista con Bernassi. Yo creo que el 70% no se pudo poner en el libro, pero lo atesoramos. Ese audio lo atesoramos entre nuestras pertenencias más queridas. Y puedo dar fe que como es la negra en radio, es también así en persona. Es Sí. un personaje divino. Una Divino. gran mujer, en serio. Bobby Flores. También una persona muy importante, empezó como musicalizador en rock and pop y hizo el camino que todos conocemos, y uno de los tipos que más sabe de música, no solo en radio, sino en general. Hay que traerlo, fuera de joda. Bobby me gustaría traerlo. Dale. Señor. Un musicalizador increíble. Es un tipo que tiene una cabeza gigante y puede hablar de cualquier estilo de música. Ari Paluch. Usted, por favor. Yo comparto todas las mañanas con el Paluch porque compartimos la misma radio. Es un gran conductor, un hombre que puede saber cualquier cosa. Esas personas que están ávidas de información todo el tiempo, que puede saber de deportes, música, política, economía, y siempre va a salir airoso de todo eso. Y una persona que hacía un programa de rock o de música sin que le interese particularmente el rock y la música. Ari siempre fue un periodista, el periodista que luego conocimos lo era también en aquel momento, con lo cual de lo que fue Feedback primero y después Maratón en la Rock and Pop, a él le interesaba mucho más el contenido, mucho más los temas, mucho más desarrollar, editorializar, que a lo mejor pasar un tema musical determinado. Mario Pergolini. Es un hombre que está adelantado 2 años de cualquier otro ser humano en la Tierra.
en cuanto a medios de En cuanto a comunicación, medio de ¿no? comunicación, sin duda. Sin duda. Creo que muchos lo están criticando hoy en día por lo que es Vorterix. Justo le quería preguntar. Mira, ahí te adelantaste, lo único que te... Perdón, me adelanté. Vamos con vos porque Muy mal, muy mal. si no... No, coincido, la verdad es un tipo que vio internet dentro de los medios, estamos hablando siempre relacionado a los medios, ¿no? Ujú. Entendió lo fundamental que era internet para los medios mucho antes que todos los demás, entendió que en una radio se podía una banda grabar con una calidad similar a un estudio de grabación. Cuidado al Lo hizo artista, ¿no? también. Cuida al artista. Cuida al artista y cuida el producto más que el artista. ¿No? ¿Hasta ahí? No, yo creo que ¿usted cuida el qué? producto más que el artista, pero... a ver, el artista también, sí. No podemos decir una cosa por otra, sí, sin duda. No va creo que no quema al artista para no quemar también el producto que está generando Sí, él. sin Me duda, parece que es pero- algo así, mutuo. Te hago una pequeña escala de tiempo, una línea de tiempo. Año 2012 nace Vorterix. Año 2012, ¿cuándo habíamos hablado de radio con cámara en ese momento? No. No existía. lo recordamos. 2 años después empezó a surgir la Metro, Radio Mitre, una M empezó a salir con cámara. Todas las radios hoy salen con cámara. Es más, tenemos canales de televisión con 2 radios que Ujú. salen con cámara. Bueno, genial. Esto por lo vino hace 3 años. Y hoy en día todavía no se encuentra un mercado claro para esto, por más que él crea que lo está vendiendo y demás. Bueno, ¿cuándo lo vamos a ver? No lo sabemos. Pergolini lo vio mucho tiempo antes. Bueno, el formato de CQC, el formato de los productos de 4 cabezas, el rayo, todos programas que en estética, creo que la palabra es esa, estética. En estética Mario siempre fue un adelantado, lo sigue siendo hoy, pero claro, mucho más grande, con mucho menos apremios económicos, si se quiere, de los que tenía, y con un proyecto claro que es Vorterix, que la idea es que continuarlo y seguir hacia ese lado, por eso también dejó la tele y dejó otros de lado. Ustedes son hombres de radio, ¿no? Los puedo llamar de radio, literatura. Sí, decís. Está bueno jugar con lo audiovisual. La radio no es radio. Camaritas y esas cosas. Tampoco. No creo. Acá tenemos puntos opuestos. Acá tiré una bomba. Tenemos tiraste para una 2 horas bomba. más de programa. Mirá, Pues acá el señor quiere poner camarita. Vamos. tengo la espada, ¿No querés poner camarita? tengo la Vos querías poner espada camarita. O para otras cosas. y no sé. voy a defender mi idea a muerte. No, yo creo que algo hay que resaltar y es que lo que importan son las historias. El periodismo cuenta historias y las buenas historias nunca van a morir. Entonces, a partir de eso puedo decirte que mientras haya voz y pongas cámara, pongas lo que sea, lo que importa es la historia. Lo que importa es lo que vos puedas transmitir a la gente. Si viene la cámara, bueno, va a ser un nuevo medio de comunicación. Será radio cuando salga por radio, será televisión cuando salga por televisión y será gráfica si lo vas a transcribir. Lo que importa es la historia. Bien. Dicho esto, ya pueden dejar pueden tachar, transmitir. pueden olvidarse todo lo que dije una pavada enorme. Párate de mano, Pero- pibe, vení. Dicho, vení, a ver si te la bancas. Gato. No te levantes, levantes, ¿qué te pasa, amigo. gato? Amigo. Bien, la radio es imaginación, la radio, y ahí coincido con Lalomir, si me permitís. Casi. Y mirá como ahí te hundí. La radio es imaginación, para mí la radio no se tendría que ver, sino que tendría que seguir siendo este lugar donde ahora podemos estar en una Desnudos. playa, en un bar, vestidos desnudos, o Anselmi ser una bella persona. Pero Todo imaginación. Estuviste muy bien, pero te voy a rectificar 2 cosas. Lalo Mir transmite por video y segundo, estás más gordo que antes. Muchas gracias. Y Igualmente. y la última pregunta y se acaba. ¿Escuchan rock and pop? No, yo creo que, como bien dice Greenbank en la última pregunta de nuestro libro, la radio que capturó todo ese público, toda esa esencia y toda esa artística hoy es la Metro. Y yo te completo, no escucho rock and pop, pero me encantaría volver a escucharla. ¿Quiénes estuvieron acá con nosotros? Guillermo Curó, Francisco Anselmi, editores, autores, pensadores, contemporáneos, 20 años de diferencias, camisa, remera rockera de Darth Vader, muy look, Ricardo Tapia. Así pasa. Robin, Robin. también conocido como Robin. Sí. La imaginación al poder, 30 años rock and pop, todas las librerías. Y kioscos también, ¿no? Kioscos. Donde usted quiera. En Pharma City también, creo Los que. quieren acá también. Donde tenemos quiera. Acá también tenemos. un parripollo en Pompeya. Sí, lo sí, pueden sí. Y donde conseguir. también se vende el libro y los que no se venden se hace el fuego con eso. Muchas gracias por venir, en serio. Un Muchas placer. gracias. No, gracias a Seguimos ustedes. con más hasta las 12 de la noche. Seguimos y bajame el aire que ya me estoy quedando. ¿no? Seguimos con más difusión parlante, gracias. Con más difusión parlante, gracias. Con más difusión parlante.